Bueno, ayer sí que estaba en una nube, ¿no? Ayer cumplí un sueño que era debutar con la selección absoluta. Estoy muy agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico, a Escariolo por esa confianza y al club que está apostando por mí, que es Zaragoza. Pero bueno, ya con los pies en el suelo, toca centrarme aquí en Zaragoza, que es mi club. Este domingo tenemos un partido muy importante, que hay que sacarlo adelante, que es contra Baskonia, un rival muy complicado. Muy fácil jugar aquí en Zaragoza, ¿no? Yo cuando me dio la oportunidad de salir a la pista, pues bueno, así que noté el calor de los aficionados que estaban conmigo. Y bueno, estamos muy agradecidos, no solo yo, sino la selección española al completo. Somos como una familia, como bien se dice, todos nos ayudamos entre todos. Esta semana he tenido la oportunidad de aprender de ellos, esos pequeños detalles que me han ayudado a mejorar y bueno, pues estoy muy agradecido por la confianza que me han dado cuando salía a la pista y no solo ahí, sino también en los entrenamientos. Pues sí, o con la camiseta, ¿no? Son momentos que te quedan para toda la vida y pues mira, pues sí, es un bonito recuerdo, ¿no? Estos detalles. Sí, está claro, esto no hay otra forma que seguir trabajando, mejorando aquí en mi club Zaragoza, que me está ayudando a dar esos pasos, ¿no? que necesito, sobre todo con Jota también me ayuda mucho, ahora con Pepe y Sergio también me sigo con esa misma confianza y quiero pues seguir mejorando y bueno, si puedo seguir en esta línea, pues mejor, ¿no? Estoy muy contento, me parece un grandísimo entrenador, sacamos 2 victorias con él, el grupo pues está unido y queremos seguir en esta dinámica, ¿no? A las órdenes de Pep y también de Sergio. Bueno, la línea ha sido igual, no hemos cambiado tampoco nuestro juego porque no nos ha dado tiempo, pero hemos seguido pues trabajando duro, con la misma humildad, sabíamos que teníamos que sacar las victorias adelante y nos hemos puesto las pilas y bueno, ahora queremos seguir en esta misma dinámica, hay partidos ahora complicados el calendario, pero bueno, trabajaremos para sacarlos adelante y seguir sumando victorias.